Delincuentes lograron apropiarse de 179 vehículos de manera ilícita, pero sin disparar un solo tiro ni violentar a sus legítimos dueños. Era una organización criminal que, utilizando un ingenioso método, se apoderó de autos de lujo para después comercializarlos con millonarias ganancias. El grupo era liderado por un ingeniero y además lo integraban un cantante urbano, un funcionario de Carabineros y un miembro de la delegación presidencial de San Antonio. El informe con Fabián Acevedo. De madrugada estamos en San Antonio, ya ha comenzado este operativo policial. Atento cuando se vayan a bajar, se va a hacer el ingreso de erupción. Lo que verá a continuación es inédito. Amigo, ¿dónde es? Televisión. Pero nomás allá, por favor. Acá está la puerta de acceso al domicilio. Allanamientos en un exclusivo condominio de Santo Domingo. Verdaderas mansiones, vida de lujo, para quienes lideraban una organización que sin armas, sin violencia alguna, supieron vulnerar el sistema para apoderarse de automóviles a lo largo del territorio nacional. Como equipo de reportajes estamos siendo testigos de este allanamiento, que es desde este sector, una de las áreas laterales de esta parcela, no solamente desde acá, de donde están los carros de la policía, sino también desde el aire. Lo más impresionante es que desde arriba se puede apreciar que es una especie de mansión, gastos, una vida de lujos que este investigado no tendría hasta ahora cómo justificar. A quien se busca es un ingeniero en informática, creador de una verdadera estrategia del robo y que llegó a reclutar a un cantante urbano, a un policía en funciones en una comisaría y que, según se ha señalado en tribunales, a un conocido funcionario de una delegación presidencial, encargado de emergencias y cara visible ante cualquier eventualidad. Personas llevan varios días sin luz. Un problema que también afectó a la provincia de San Antonio. Hay sectores aún sin energía eléctrica, principalmente lo que son las comunas del norte de la provincia. Una organización criminal que se dedicaba a un método o un modo operandi delictual distinto a otras investigaciones con antelación que habíamos tenido como PDI. Es algo nuevo respecto a cómo operaba esta banda. Fernando Vega Tovar es conocido como el Fantasma. Desde el 2023 que la Brigada Investigadora de Robos de Antofagasta comenzó a seguirle el rastro, denominado un estafador silencioso, que sabe muy bien cómo aprovecharse del sistema actual de encargo y búsqueda de autos robados. ¿Por qué Antofagasta si vive en Yoyeo? Bueno, todo comenzó con la incautación de este auto de lujo. ¿Bájate del auto, por favor? Hubo una detenida por receptación allá a kilómetros de distancia y luego a las semanas la verificación de que había mucho más detrás de un simple hallazgo. ¿Y este auto de quién es? Es de mi pareja. ¿Y a quién se lo compró? Se lo compraron en Santiago. ¿Sí? ¿No sabe quién se lo compró? No sabe quién se lo compró. Te comento, este auto está encargado por robo, así que nos va a tener que acompañar al cuartel. Cuando las policías lograban ubicar este vehículo por información que estos mismos delincuentes, esta banda organizada, le daba a las policías, llegaban estos individuos a los cuarteles policiales a reclamar el vehículo que tenía encargo por robo, indicando que eran los titulares o dueños de los vehículos. Nos encontramos con un vehículo que había sido denunciado en una comisaría de la Quinta Región y no le miento, 7 minutos después, en otra comisaría estaban dando noticias de la recuperación del vehículo. Yo hay una única mamá que viaja todo. Escúcheme. Recuperé la llave, ¿no? Sí, el cabro un poquito. Buscando después salimos yo por no ¿cachai? Una hora más bastante, más o menos. Ya son. Una escucha telefónica grafica un poco la forma en que opera esta banda compuesta por casi 30 integrantes. Atención, eso sí, con la siguiente gráfica, que desmenuza la forma en que, sin invertir mucho, consiguen los automóviles de otros, falsifican sus papeles y los ponen nuevamente a la venta. Primero, a través de redes sociales, buscan un vehículo que esté en prenda. Luego de aquello, contactan a la víctima y le piden juntarse el mismo día en una bencinera para la compra del auto. Antes de la hora acordada, llaman a Carabineros, señalando ser los dueños del auto, fingiendo un robo o un asalto para que se genere un encargo por robo a nivel nacional. Una vez que se juntan con la víctima, el cliente, un tercero avisa que el auto con encargo por robo lo tienen a la vista. Se genera un procedimiento policial y se toma detenida a la víctima. Luego de aquello van, como dicen, al rescate del auto, con papeles notariales falsos.
se llevan el auto de la comisaría y así, sin inversión alguna, sin intimidación, sin amenazas, tienen un vehículo para ellos. Se lo vendía, la organización logró recuperar el vehículo en cuartel policial, ¿cierto? Ahora esta organización, ¿qué hace? Lo vende. Con lo que más falsificaban junto con el poder notarial, ¿cierto? Es con los permisos de circulación. Y los permisos de circulación, ¿qué es lo que hace esta organización? Se genera un papel que de verdad yo como policía en terreno, yo fiscalizo esto y quizás no tengo los recursos suficientes en terreno para darme cuenta que es falso. Y ahí hicimos el QR. Entonces hicimos el QR y ¿a dónde me lleva? A justamente un permiso de circulación que tiene una plantilla que es bastante parecida a la real. Pero nos damos... El QR lo hacen ellos. Lo hacen ellos, claro, lo hacen ellos. Entonces ¿qué es esto? En definitiva, ¿cierto? Es una fotografía, un archivo PDF que se transforma en fotografía que yo subo a un host, donde almaceno estos permisos de circulación para cada uno de los vehículos que estoy vendiendo ilegalmente y le genero un QR. ¿Cuál nivel de sofisticación o simplemente aprovechar que el estándar de seguridad quizás no es tan alto? Casa del sindicado como fantasma Feñi se llegó de madrugada. Al interior se encuentran numerosos poderes notariales falsos que tienen directa relación con el delito en cuestión. Según se cuenta, había llegado a vivir hace solo unos meses, cambiando constantemente de automóvil y aferrado al yin-yang, las fuerzas opuestas a un costado de la piscina. Aquí el valor de una vivienda como esta puede costar casi 500 millones de pesos. Es el líder de la organización. Instruye a los demás integrantes a trasladarse a distintos puntos del país para hacer las denuncias con testimonios falsos. Asimismo, ha realizado amenazas para intentar que personas que venden sus automóviles o son vinculados a vehículos de interés de esta organización se los entreguen directamente a él. Administra los teléfonos consignados en las denuncias, usurpando la identidad del denunciante o propietario del vehículo. Cuando es producida la incautación del vehículo y es contactado por la policía, instruye a su cónyuge, la imputada, a confeccionar los poderes notariales falsos. Estos sujetos lograron vulnerar el sistema respecto a cómo opera el sistema de la denuncia cuando estamos frente a un hecho que dice el robo de un vehículo. Mismo condominio, otro allanamiento. Aquí se busca los brazos operativos. Padre e hijo mecánicos en esta casa, también con abundantes metros cuadrados y espaciosas áreas verdes. Segunda base de esta organización oculta en uno de los mejores sectores del litoral central. Juego de patentes falsas, celulares, herramientas de mecánica y una Toyota 4Runner gemeleada. Dejaba poco margen a las dudas. Y llegó a tal nivel de descaro esta organización que ahora vendían el vehículo, ¿cierto?, a un tercero, respecto a quien volvían a hacer la denuncia. O sea, usted ahora le compra un vehículo a esta organización, se lo lleva con un poder notarial, siente que es un vehículo, entre comillas, legítimamente adquirido porque tiene una prenda o un embargo. Usted acaba de gastar entre 4 y 15 millones de pesos, eso era más o menos el rango de precios en los cuales vendían los vehículos, y resulta que usted se iba feliz y contenta con su vehículo que acaba de comprar y nuevamente venía un procedimiento policial. Es que simplemente son expertos, con roles claros y decenas de víctimas, en su mayoría entre Viña del Mar y la región metropolitana. Son 179 autos los que han sido denunciados maliciosamente por la organización, logrando poner en circulación con patentes adulteradas al menos 40. Juan Mena Novión es otro integrante también detenido, funado en reiteradas ocasiones por rescatar autos con papeles falsos. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando Joaquín, sí, ¿me tenemos el caso segundo de la acá de la fin de la dirección como tiene atención central? ¿Cuál dirección? ¿Qué bueno? Miren, ustedes fue una denuncia por un robo de una acción de Orlando. Sí, también está. Sí, miren, lo que pasa es que lo llamo porque tengo regulación también, tengo 2 detenidos. Ah, chuta, y una mención, disculpe. Como yo trabajo acá en la estación central, pues tendría que venir usted acá a la 21 de la estación central, ¿no? No, pero preguntando si llegaron más. Si es cierto, se busca a Joaquín Díaz, quien habla y contesta es Juan Mena Novión, dando cuenta en este sentido del intercambio de teléfonos que van teniendo los miembros de la organización cuando realizan las denuncias. La organización es grande y no podía faltar aquellos que lucen también autos en sus videos, joyas y fajos de dinero. Nosotros trabajando y los giles slow. El de chat.
Allanamiento en búsqueda de quien tiene una carrera musical en auge. Todo en medio de la denominada Operación Géminis. Cantante urbano apodado Demian Angel. Se le acusa de ser él el que viene después del rescate. El encargado de revender los vehículos en la ciudad de Antofagasta. También se ha levantado dudas respecto a los autos de alta gama usados en sus grabaciones. Bueno, las casas eran arrendadas porque este era su domicilio original. Hay un Mercedes-Benz incautado por la PDI que es igualito a uno que aparece en otro videoclip. Cuando sale la noche se pone animal. Arresto nocturno, prohibición de salir del país y firma mensual son las medidas cautelares con las que quedó el cantante tras ser formalizado por receptación. También dentro del grupo que se investiga está Matías Astroza, un carabinero de Yoyeo, amigo de uno de los miembros de la banda, encargado de esclarecer todo tipo de consultas, cuando alguno de ellos, detenido, bien ayudaba a conocer cuáles eran los protocolos de retiro de vehículos de las unidades policiales. Amigo Juan Mena le consulta sobre la posibilidad de restaurar vehículos en Yoyeo, que es el sector donde se desempeña, y le manifiesta, respondiendo inmediatamente lo que se requiere, que le pide Carabineros para poder devolverlo. Una consulta para entregar vehículos acá, ¿cómo fue en Yoyeo? Entregar vehículos. Sí. Mira, bueno, acá por lo menos acá me entregaron un vehículo, compadre, después de los peritajes. Llegar con un papel de la fiscalía. Solamente por fiscalía que lo pasan acá, ¿no lo pasan? Sí, solamente por fiscalía. Por fiscalía te lo entregan. Sí, después seguimos y la fiscalía gusta el retiro, te lo entregan al toque. Ya, ya. Sí, bueno. Y mira, voy a preguntar, ahora que me iluminaste, porque de repente igual llegaron y hicieron los caballos, pues bueno. Si le resulta preocupante al menos la participación de un funcionario público, bueno, son dos. Algunas declaraciones que se realizaron durante la emergencia. El encargado de emergencia, digamos, de Senapred, afectó a varios camiones que prestan servicio a esta empresa. Los camiones afectados son en total 8, 6 corresponden a la empresa contratista. Apariciones en la televisión local dando reportes de situaciones en terreno. Pablo Díaz Fuentes, nada más ni nada menos que el encargado de emergencias y desastres de la Delegación Presidencial de San Antonio. Fue detenido en el barco del operativo cuando salía a trabajar. A la Delegación Presidencial llegaba con su camioneta Ford F-150 obtenida de manera irregular por parte de la organización de la que es, para la redundancia, parte. Se le acusa de ser parte de la asociación delictiva y falsificación de instrumento público. Los antecedentes apuntan a que habría facilitado su cuenta para el depósito de una de las ventas ilícitas de autos. Y peor aún, le fue incautada una Ford F-150 gemeleada, la que, tal como dijo la fiscal, ocupaba frecuentemente y seguramente directo alguna concurrencia. Lamentablemente hay que tapar sus rostros ante la presunción de inocencia argumentada en la misma sala. Sin embargo, al igual que el líder y los brazos operativos, quedó en prisión preventiva. Una investigación que se extenderá por 120 días. Y se quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, mientras que al resto se les impusieron otras cautelares como arresto domiciliario, firma, arraigo, prohibición de tomar contacto con otros formalizados, entre otras. Si bien es cierto, esta es la primera etapa respecto a la desarticulación de esta organización criminal con la finalidad de que no siguieran operando. No obstante, aún siguen diligencias con el Ministerio Público, específicamente con la unidad SAFI del Ministerio Público de Antofagasta, con la finalidad de cerrar el circuito respecto a la investigación que nace en esta ciudad en relación a este hecho delictual. Resulta increíble todo lo descrito, que viene a demostrar cuán vulnerable, hackeable está hoy el sistema. Los encargos por robo los retiro en las comisarías, partiendo por los mismos permisos de circulación que, escaneados, incluso engañan a cualquiera. Ojalá este reportaje no solo demuestre, sino también haga efecto, con cambios que deben hacerse en algo tan básico como comprobaciones de seguridad. Quizás cuántos son los vehículos que tienen esta nueva vida, con propietarios que son los mismos miembros de esta banda delictual, que ya sembraba un imperio asentado ahí entre el campo y el mar.